Hello amigos, me siento contento de poder comunicarme con ustedes a través de este video y espero que como yo estén contentos, deseosos de poder seguir ampliando nuestro conocimiento acerca de todas estas verdades importantes de la Biblia. Si la plataforma de YouTube te es fácil de manejar y te gusta también, puedes encontrar este video y otros más en mi plataforma de YouTube Réplica Bíblica con Armandito. ¿Ok? Bueno, entremos en materia. Existe una pregunta que muy pocos se animan a expresar públicamente, aunque casi todos la han pensado alguna vez. La hemos pensado en las noches después de haber dicho aquello que no debimos haber dicho. La hemos pensado ese día por la mañana cuando el día anterior prometimos cambiar. La hemos pensado en el silencio de la oración cuando las palabras no llegan con facilidad. ¿Por qué seguimos haciendo lo que no queremos hacer? No se trata de una pregunta nacida de la incredulidad. En muchos sentidos es la pregunta más sincera que puede formular un creyente. Y quizás no sabían o quizás lo habían olvidado que el apóstol Pablo también la hizo. Palabra por palabra, con la misma angustia y con la misma perplejidad. ¿Sí? Ese mismo, aquel que escribió 13 epístolas, que estableció iglesias por todo el Imperio Romano y que fue arrebatado hasta el tercer cielo, escribió estas palabras en tiempo presente, no en pasado, como recuerdo de cuando era fariseo. Las escribió desde dentro de su experiencia como creyente regenerado. Eso debería comunicarnos algo importante, algo que transforma la manera en que nos vemos a nosotros mismos y también la forma en que comprendemos el Evangelio. En los próximos minutos recorreremos juntos este tema. No presentaremos una lista de pasos para mejorar. Iremos hacia algo más profundo. Buscamos comprender qué es verdaderamente el pecado según la Biblia. ¿Por qué continuamos luchando con él, aunque seamos creyentes? Y lo más importante es esto. ¿Qué revela esa lucha acerca de nuestra vida espiritual? Porque hay una verdad que necesitamos escuchar antes de seguir adelante. Quien ya no siente esa tensión, quizás debería preocuparse más que quien todavía la siente. Comencemos. Antes de hablar de por qué pecamos, necesitamos hablar de qué es pecado. Para ello debemos acudir al texto original, al griego del Nuevo Testamento, porque los matices que se pierden en la traducción son precisamente los que ayudan a comprender mejor lo que estamos viviendo. El griego bíblico utiliza al menos 4 palabras distintas para describir lo que comúnmente llamamos pecado. Y cada una ilumina un ángulo diferente del mismo problema. La primera es amartía. Es con diferencia la palabra más frecuente en el Nuevo Testamento para hablar de pecado. Procede del mundo del arco y la flecha. Cuando el arquero disparaba y no acertaba en el blanco, se decía que había amartía, había errado al blanco. Aplicado esto a la vida espiritual, el significado es profundo. El pecado no consiste simplemente en hacer algo malo en términos morales generales. Es no alcanzar el estándar de Dios. Es quedar por debajo de aquello para lo cual fuimos diseñados. El blanco es su gloria, su imagen reflejada en nosotros. Y amartía es todo aquello que nos aleja de ese blanco. La segunda palabra es anomía. Anomía viene de anomos, sin ley. No significa solamente ignorar una norma, significa vivir como si el orden moral de Dios no existiera. Es la actitud que afirma consciente o inconscientemente. Ellos deciden lo que está bien y lo que está mal. Es la filosofía del Edén. Seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. La anomía es la pretensión de autonomía absoluta. Y el Nuevo Testamento la relaciona directamente con el espíritu del anticristo en los últimos tiempos. La tercera palabra es paráctoma. Esta palabra es especialmente expresiva, proviene de para el lado y picto,
caer. Literalmente significa caer al costado. Imaginen un camino recto. Paráctoma ocurre cuando alguien se sale del camino y cae por la orilla. No describe necesariamente una rebelión deliberada. A veces describe una transgresión que sucede porque nos descuidamos, porque bajamos la guardia, porque permitimos que nuestros pies se acerquen demasiado al borde. Pablo usa este término en Romanos 5 para describir la caída de Adán y también para referirse a los tropiezos de los creyentes en Gálatas 6:1. La cuarta palabra es parakue o paracoe. Es quizás la más íntima de las cuatro. Procede de para, al lado, y akouo, escuchar. Literalmente, escuchar al lado es el pecado de quien oye, pero no escucha. De quien percibe la voz de Dios, pero vuelve la mirada hacia otro lado. Pablo lo usa en Romanos 5:19. Por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores. Esa desobediencia es parakue. Adán escuchó la voz de Dios y la ignoró. Y eso lo cambia todo. Cuatro palabras, cuatro perspectivas de un mismo fenómeno que la Biblia llama pecado. No es solo portarse mal, es errar al blanco, al diseño original de Dios. Es vivir sin referencia a su ley, es caer fuera del camino, es ignorar su voz. Y con esto en mente ya podemos hablar de la raíz del problema. Cuando alguien en la vida sigue fallando, el error más común es atacar solo los síntomas. Se cortan las ramas, pero la raíz permanece intacta. Y la Biblia no comete ese error. Y va directamente a la raíz. Y la raíz, según Romanos 5, se llama Adán. Esta es una de las afirmaciones teológicas más importantes de toda la Biblia. Pablo no está diciendo que cada persona simplemente repite el ejemplo de Adán, como si fuera un asunto de imitación. Está diciendo algo mucho más profundo y estructural. Que por un hombre el pecado entró al mundo y que por ese pecado la muerte se extendió a todos. No es que pequen y por eso mueran, es que nacen en una condición donde el pecado ya está presente y donde la muerte ya está operando. Eso es lo que la teología llama pecado original. Y es importante entender qué significa y qué no significa. No significa que seamos culpables por algo que hizo Adán antes que naciéramos. No significa que cargamos con la culpa de otro. Lo que heredamos es una condición, una naturaleza inclinada hacia el pecado, una tendencia inherente a errar el blanco, una predisposición que ni la educación, ni la cultura, ni la voluntad más fuerte puede erradicar por sí sola. Por eso el problema no es la falta de esfuerzo, el problema es la condición. Y ninguna cantidad de esfuerzo humano puede cambiar una condición constitutiva. Solo puede transformarla a alguien que actúe desde fuera de esa condición. Y aquí es donde Pablo introduce el paralelo más asombroso de toda la epístola a los romanos. Adán fue la cabeza de la humanidad caída, Cristo es la cabeza de la humanidad redimida. Así como por un hombre entró la muerte, por un hombre entró la vida. Así como la desobediencia de uno constituyó a muchos en pecadores, la obediencia de uno constituye a muchos en justos. El paralelo es perfectamente simétrico y es precisamente esa simetría la que revela la lógica del Evangelio. No somos salvos porque nos esforzamos más. Somos salvos porque Cristo, como nueva cabeza de la humanidad, hizo lo que Adán no pudo hacer. Obedeció perfectamente y esa obediencia nos es acreditada por la fe. Pero entonces surge la pregunta inevitable. Si Cristo ya nos redimió, ¿por qué seguimos luchando? ¿Por qué el creyente genuino, regenerado, que ama a Dios de corazón, sigue sintiendo esa tensión? Eso es exactamente lo que Pablo explicará en Romanos 7. Y ahora hemos llegado al corazón de la exposición, a los versículos que más preguntas generan, más debates provocan y más consuelo ofrece cuando se entiende bien. Romanos 7, versículo 14 al 25. Antes de leer necesitamos establecer algo fundamental. ¿De quién está hablando Pablo aquí? Existen dos posiciones principales.
entre los intérpretes bíblicos. La primera, que Pablo describe al hombre antes de la conversión, mirando su pasado como fariseo. La segunda afirma que describe al creyente regenerado en medio de su experiencia cristiana presente. La posición respaldada por la exégesis del texto es la segunda. Y los argumentos textuales son firmes. Primero, Pablo habla en tiempo presente, no en pasado. El bien que quiero hacer, no lo hago. No dice, no lo hice, dice, no lo hago. Se trata de una experiencia actual. Segundo, declara, me deleito en la ley de Dios según el hombre interior. El inconverso no se deleita en la ley de Dios. Esa es la descripción de una mente renovada, de una mente regenerada. Y tercero, dice, ¿quién me librará? Es la pregunta de alguien que desea ser liberado. El inconverso no quiere ser librado, no percibe la condición de la que necesita escapar. Ahora iremos versículo por versículo. Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La palabra carnal aquí no significa malvado en el sentido moral ordinario. Significa perteneciente a la carne, a la naturaleza humana, todavía no glorificada. Aquí Pablo reconoce que, aunque su mente y su espíritu han sido renovados, todavía vive en un cuerpo que pertenece a la era presente, a la creación caída. Existe una tensión entre lo que ya es espiritualmente y lo que aún no es corporalmente. Versículos 15 al 17. Lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Esta es una de las frases más malinterpretadas de Pablo. Ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Esto no es una evasión de responsabilidad. No significa decir, la culpa no es mía. Pablo está describiendo una disociación interior. Hay un yo que ama a Dios, que quiere hacer el bien, que se identifica con la ley espiritual. Ese es el hombre interior renovado. Y hay una fuerza que opera en sus miembros, en su cuerpo, que tira en dirección contraria. El pecado no es solo un acto, es una presencia que habita en la naturaleza no redimida. Versículos 18 al 20. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Nótese la estructura. El querer está presente. El creyente genuino quiere hacer el bien. Eso mismo es evidencia de regeneración. El inconverso no posee ese conflicto. Hace el mal sin ese nivel de angustia espiritual. Es precisamente porque el Espíritu Santo ha renovado al hombre interior que él tiene la atención. Versículos 21 al 23. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Aquí Pablo usa la palabra ley en tres sentidos distintos en el mismo versículo. La ley de Dios, que ama, la ley de su mente, que quiere obedecer, y la ley del pecado, que opera en sus miembros. Es una estructura interior compleja y solo puede describirse desde dentro de ella. Este conflicto se entiende dentro de la gran narrativa compleja y solo puede describirse así desde dentro de ella. Este conflicto se entiende dentro de la gran narrativa escatológica. Vivimos en el espacio entre dos momentos decisivos. La justificación ya fue recibida. Somos declarados justos por la fe en Cristo. La glorificación aún no ha llegado. El cuerpo será transformado en la resurrección. En ese espacio intermedio, entre recibir la justificación y la espera de la segunda venida para ser glorificado, el creyente vive con un espíritu renovado en el cuerpo todavía mortal.
Esa tensión no es evidencia de fracaso espiritual, es la descripción normal, bíblica de la vida cristiana auténtica en esta era. La lucha que sentimos no significa que seamos creyentes fallidos, significa que somos creyentes reales. Y entonces llegamos al versículo 24, al grito: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este versículo ha sido malinterpretado de dos maneras opuestas y ambas equivocadas. Aquí algunos lo leen con el testimonio de un creyente en derrota permanente, como si Pablo estuviera describiendo su condición final, su destino inevitable, como si la vida cristiana fuera simplemente aprender a convivir con la miseria. Otros lo eliminan demasiado rápido, saltando al versículo 25, sin dejar que el versículo 24 resuene como si el lamento espiritual fuera algo vergonzoso, algo que debe cubrirse con una sonrisa de victoria prematura. Pero Pablo no procede así. Él deja que la pregunta permanezca en el aire por un momento. La deja respirar, porque es una pregunta real y las preguntas reales merecen ese espacio. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego responde, no con un programa de autoayuda, no con una técnica, no con disciplinas espirituales, ni hábitos transformadores. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Una persona, una sola persona. No gracias a sus esfuerzos, no gracias a su iglesia, no gracias a que finalmente lo logramos. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. El grito de Romanos 7:24 no es el destino, es el umbral. Es el momento en que el creyente llega al límite de sus propias fuerzas. Y eso paradójicamente es el lugar más fértil espiritualmente hablando. Porque cuando llegamos al final de nosotros mismos, comenzamos a encontrar a Cristo. La tensión que describimos no nos condena. Habla de que hay una vida espiritual en nosotros. Quien no siente esa tensión, quizá debería preocuparse. Quien la siente, quien todavía lucha, quien todavía se duele por su pecado, quien todavía llora ante Dios, ese está exactamente donde debe estar. Y Pablo entonces abre una puerta inmensa, la puerta hacia ninguna condenación, no poca condenación, una condenación reducida para los que se esfuerzan más, ninguna, cero para los que están en Cristo. Esa es la respuesta al grito. Ahora entendemos por qué luchamos, aunque no querramos. No porque seamos creyentes inferiores, sino porque todavía vivimos entre la justificación ya recibida y la glorificación aún no completada. Y entendemos también que esa lucha no nos condena. Habla de que hay algo genuino en nosotros. Habla de que el Espíritu de Dios está vivo y activo en nuestro interior. Espero que este pequeño estudio nos haya ayudado y estén como yo con el deseo de poder seguir ampliando nuestro conocimiento. Con respecto a este video, deseo hayan podido entender realmente qué cosa es el pecado y qué es lo que el pecado provoca en nosotros. Si te gusta la plataforma de YouTube, ya sabes, también puedes encontrar este material y muchos más en mi canal, Réplica Bíblica por Armandito. Nos vemos en el próximo video. Dios me lo siga bendiciendo.